Todo lo que Lucía necesitaba era un paquete de galletas. Pero ese simple pedido de su hija, hecho con ojos esperanzados, traería a su vida un giro que nunca podría haber imaginado. El dilema era cruel: ¿cómo negar algo tan pequeño a quien más amaba, sabiendo que no podía pagarlo? Pensó que era solo otro día común, otro sacrificio silencioso, pero ese momento sería el punto de partida para un cambio inesperado, un encuentro que transformaría completamente sus vidas. Una elección común, en un día que lo cambiaría todo. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Rubén nunca había imaginado que ese lunes, aparentemente común, sería el punto de inflexión en su vida. Para él, ese día debía ser como cualquier otro, una sucesión de compromisos laborales, reuniones y decisiones sin gran impacto emocional. Venía de un entorno donde no le faltaba nada. Sus deseos y necesidades siempre se resolvían con facilidad, y los problemas parecían lejanos, confinados a la realidad de otras personas. Conduciendo por las concurridas calles de Madrid, Rubén estaba inmerso en sus propios pensamientos, apenas prestando atención al tráfico lento o a las personas que pasaban por las aceras. El calor era sofocante, el tipo de calor que hace brillar el asfalto y que el aire se sienta pesado. De repente, un estallido repentino rompió su tranquilidad. El coche tembló bajo su control, y Rubén, sorprendido, tuvo que reaccionar rápidamente para evitar un accidente. El volante vibraba intensamente, y enseguida comprendió lo que había sucedido: un neumático pinchado. Con un largo y resignado suspiro, dirigió el coche hacia el borde de la acera, estacionándolo con cuidado. Situaciones como esa rara vez le ocurrían, y cuando lo hacían, solo era cuestión de tiempo hasta que todo se resolviera con una simple llamada. Sacó el móvil, como de costumbre, llamó al seguro. Pero, mientras esperaba la llegada del servicio de asistencia, el calor insoportable dentro del coche empezó a molestarlo de una manera que no podía ignorar. Tenía la garganta seca, y el sudor ya comenzaba a correr por su frente. Rubén decidió salir del coche y buscar algo para beber, más por necesidad física que por cualquier otra razón. Sus ojos se fijaron en una pequeña tienda al final de la calle, un establecimiento simple, casi invisible, con una fachada desgastada y un toldo que apenas se sostenía. Caminó hacia la tienda, sintiendo el asfalto caliente bajo sus zapatos caros. Al entrar, una leve brisa, cortesía de un ventilador antiguo, lo recibió. El ambiente era apretado, con estantes desordenados, abarrotados de productos, y una sensación de desorden general que contrastaba violentamente con el mundo impecable y organizado al que estaba acostumbrado. Había algo casi acogedor en ese caos, una especie de confort extraño que Rubén no reconoció de inmediato. Tomó una botella de agua fría, y mientras caminaba lentamente hacia la caja, una escena llamó su atención. Cerca del mostrador, una mujer joven y una niña estaban paradas, conversando en susurros. La madre parecía nerviosa, sus ojos escaneaban las estanterías y los productos en el mostrador con una mezcla de frustración y vergüenza. La hija, una niña de unos 7 años, sostenía firmemente un paquete de galletas. Miraba a su madre con una mezcla de esperanza y ansiedad. Era un deseo simple, casi infantil, pero Rubén notó de inmediato que había una tensión allí. La madre hacía cuentas mentales, visiblemente intentando decidir qué podía comprar y qué tendría que dejar atrás. Rubén siguió observando, pero ahora con el corazón acelerado, sintiéndose incómodamente involucrado en la situación. Estaba lo suficientemente lejos como para no ser notado, pero lo bastante cerca como para captar los desesperados susurros de la mujer. Ella estaba tomando decisiones que Rubén nunca había tenido que hacer en su vida. La suave voz de la niña resonó, mientras sostenía el paquete de galletas como si fuera un tesoro. «Mamá, ¿puedo llevarlo?», preguntó con un tono tan dulce como doloroso, pues ya parecía saber que la respuesta no sería lo que quería escuchar. La madre, tratando de mantener la compostura, respondió con la voz temblorosa: «Hoy no, mi amor. Solo llevaremos lo que necesitamos». La vergüenza en el rostro de la madre era palpable,
y la mirada de la niña pronto se apagó, mientras empezaba a soltar las galletas y devolverlas a la estantería. Rubén sintió que algo profundo se movía dentro de él. Él, que nunca había tenido que elegir entre lo que deseaba y lo que necesitaba, ahora estaba ante una realidad tan cruda, tan cercana, que no pudo ignorarla. El simple gesto de una madre viéndose obligada a negar algo pequeño, pero significativo, a su hijo, impactó a Rubén con una fuerza que no esperaba. Era como si, por primera vez, estuviera presenciando un tipo de lucha que su vida cómoda nunca le había permitido ver de cerca. Sin pensarlo mucho, movido por un impulso casi irracional, caminó hacia la niña antes de que pudiera devolver el paquete. Tomó las galletas suavemente de sus pequeñas manos y se agachó para quedar a su altura. «Estas galletas son buenas, ¿verdad?», le preguntó con una sonrisa amable, tratando de aliviar la tensión en el aire. La niña lo miró sorprendida, sin entender exactamente lo que estaba pasando, pero su timidez le impidió responder. Simplemente asintió con la cabeza, manteniendo la mirada fija en el paquete. Rubén entonces miró a la madre, que, solo entonces, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se veía visiblemente avergonzada, sus mejillas se sonrojaron, y por un segundo, pareció prepararse para disculparse. Pero Rubén fue más rápido. «Perdón si estoy siendo entrometido», dijo con una voz calmada y respetuosa. «Pero estaba aquí, no pude evitar notarlo. Me gustaría ayudar, si lo permite». «No tiene que preocuparse, no quiero causar ninguna incomodidad». La mirada de Rubén era sincera, y la madre, por un momento, no supo cómo reaccionar. Dudó, claramente dividida entre el orgullo y la necesidad. Sus ojos pasaron rápidamente del rostro de Rubén al paquete de galletas y de nuevo a su hija, que ahora lo miraba con una mezcla de esperanza y confusión. Era una oferta simple, pero cargada de peso emocional. La mujer luchaba internamente, su rostro expresando una batalla silenciosa entre aceptar la amabilidad de un extraño o mantener intacta su dignidad. Rubén, percibiendo la tensión, dio un paso atrás, tratando de aliviar la presión. «Entiendo que tal vez sea incómodo aceptar la ayuda de alguien que no conoce. Pero, a veces, los pequeños gestos pueden marcar la diferencia. Y yo, realmente me gustaría poder ayudar». Hubo un pesado silencio entre ellos. La madre finalmente miró a Rubén, su rostro todavía cargando un rastro de duda, pero ahora había algo más en sus ojos. Quizás era la inesperada amabilidad, o el cansancio de tantas luchas diarias que la desgastaban. Finalmente, con un suspiro resignado, asintió, murmurando un «gracias», que apenas fue audible, pero que llevaba todo el peso del orgullo quebrado y la gratitud silenciosa. Rubén sonrió, aliviado por no haber causado más incomodidad, y discretamente pagó por todas las compras de la madre, sin convertir aquello en un gran gesto. Mientras salía de la tienda, sosteniendo su botella de agua, Rubén miró hacia atrás y vio a la madre y a la hija caminando hacia la salida. Algo dentro de él había cambiado en ese instante. Ese rápido intercambio, ese pequeño gesto de generosidad, lo hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente conectado con algo real, con un dolor que nunca había experimentado. Y eso, de algún modo, lo conmovió profundamente. Los ojos de Sofía brillaban con la inocencia típica de la infancia, ese momento en el que un simple paquete de galletas parecía representar una gran conquista. Sin embargo, su sonrisa, que inicialmente irradiaba felicidad, comenzaba a desvanecerse a medida que su madre, Lucía, la miraba con una expresión de pesar. La madre, visiblemente avergonzada, dudaba, mientras sus dedos nerviosos ajustaban las correas de la bolsa. Era claro que cada moneda contaba, y por más que lo deseara, no podía permitirse ceder a los pequeños deseos de su hija. Sofía, aún sosteniendo el paquete, percibió el peso de esa negativa no verbalizada, y con los hombros caídos, comenzó a caminar lentamente hacia la estantería, lista para devolver el artículo que tanto deseaba. Rubén, que hasta ese momento se había mantenido como un espectador a distancia, sintió una oleada de incomodidad y empatía invadir su pecho. Él, que siempre había tenido todo a su disposición,
jamás había experimentado la realidad de una elección tan difícil y cotidiana como esa. Para él, las galletas solo eran una decisión entre qué marca o sabor elegir, nunca un dilema financiero. Pero allí, ante sus ojos, esa madre estaba luchando con algo mucho más profundo. No se trataba solo de galletas, se trataba de dignidad. Rubén no podía apartar la mirada. Algo lo atraía hacia esa situación, y, por primera vez, sintió que no podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Cuando Sofía se acercaba a la estantería para devolver el paquete, Rubén tomó una decisión. No fue algo planeado ni racional, sino un impulso genuino, como si en ese momento supiera que tenía que hacer algo. Con pasos firmes, se dirigió hacia la niña. La escena parecía casi en cámara lenta, con los ojos de Sofía abriéndose de sorpresa cuando Rubén tomó suavemente el paquete de galletas de sus pequeñas manos. «Estas galletas son buenas, ¿verdad?», le preguntó, con una ligereza en la voz que intentaba disipar la incomodidad. Sofía lo miró por unos segundos, sin entender lo que estaba sucediendo, pero su curiosidad infantil la hizo asentir con la cabeza, aún algo vacilante. Ese breve instante, en el que un hombre extraño entraba en sus vidas de manera tan inesperada, generó una tensión silenciosa. Rubén, sintiendo la intensidad del momento, mantuvo una sonrisa amable. No quería parecer invasivo ni paternalista, pero sabía que debía actuar con cuidado. Continuó sosteniendo el paquete de galletas mientras caminaba de vuelta a la caja, tratando de mantener el tono lo más casual posible. Cuando se acercó a Lucía, que aún hacía cuentas y organizaba sus pocas compras, discretamente entregó las galletas al cajero, señalando que las incluyera en el total. Lucía, distraída con sus propios pensamientos, tardó en darse cuenta de lo que había sucedido. Fue solo cuando el cajero informó que la compra ya había sido pagada que ella comprendió la situación. El impacto inmediato en su rostro era imposible de ocultar. ¿Por qué alguien haría eso? Miró a Rubén con los ojos bien abiertos, incapaz de disimular la incomodidad que sentía. En su mente, la ayuda inesperada de un extraño siempre venía acompañada de desconfianza. Pero había algo en la mirada de Rubén que la hizo detenerse, algo que suavizó su resistencia inicial. «Yo sé que puede parecer extraño», dijo Rubén, con una voz suave pero firme, «pero hoy sentí que necesitaba ayudar». Evitó cualquier gesto grandioso, manteniendo la simplicidad en sus palabras. Sabía, por experiencia propia, que ayudar a alguien no debía ser un espectáculo, mucho menos una forma de autoengrandecerse. La ayuda genuina era silenciosa, discreta, y así quería que fuera esa interacción. Sin embargo, Lucía luchaba con sus propios sentimientos. El orgullo, tan fuerte y arraigado, la empujaba a rechazar la oferta. Pero había algo en el rostro de Rubén, algo que no podía identificar del todo, que la hizo reconsiderarlo. La duda de Lucía era visible. Su primer impulso fue rechazar educadamente, poner fin a esa situación incómoda. No quería ser vista como alguien que necesitaba caridad. Pero al mirar a Sofía, quien sostenía las galletas de nuevo con un brillo renovado en los ojos, Lucía sintió una oleada de alivio inesperado. ¿Por cuánto tiempo se había privado de pequeños gestos como ese? No eran las galletas en sí, sino el gesto, la posibilidad de darle a su hija algo que tanto deseaba, sin sentir el peso aplastante de la culpa financiera. Con la voz casi temblorosa, Lucía murmuró, «No sé qué decir». Rubén percibió la vulnerabilidad en esa frase. Sabía que, para muchos, aceptar ayuda era difícil, especialmente de un desconocido. Ya lo había presenciado antes, pero nunca de forma tan directa. «No tiene que decir nada», respondió él, manteniendo una postura calmada y respetuosa. «Solo disfrute el momento con su hija. Todos necesitamos una mano amiga de vez en cuando». Lucía, aún desconcertada, simplemente asintió con la cabeza, sus labios formando una sonrisa tímida, casi imperceptible. Luego miró a Sofía, que ahora apretaba su mano con más fuerza, aún sin comprender del todo la profundidad de lo que acababa de suceder, pero claramente feliz por poder llevar las galletas a casa. Rubén,
sintiendo que la situación no debía prolongarse, hizo un gesto discreto de despedida. Sabía que forzar más interacción podría hacer que el momento fuera aún más incómodo para Lucía. «Disfruten el resto del día», dijo con una sonrisa discreta, mientras se preparaba para salir de la tienda. Había hecho lo que sentía que era correcto, sin esperar nada a cambio, sin desear prolongar el momento más de lo necesario. Lucía, observando a Rubén salir, se quedó quieta por unos segundos, procesando lo que acababa de suceder. Era una sensación extraña. La gratitud se mezclaba con la incomodidad, y el alivio de saber que, al menos por ese día, las preocupaciones sobre las compras estaban resueltas. Mientras sostenía la mano de Sofía y salía de la tienda, se dio cuenta de que ese gesto, por más simple que fuera, había tocado algo profundo en ella. No era solo una cuestión de dinero. Había algo más, algo que aún no podía nombrar, pero que se quedaría con ella por mucho tiempo. Rubén, afuera de la tienda, se quedó un momento parado, reflexionando. Ese pequeño gesto lo había tocado más de lo que esperaba. Volvió al coche, sintiendo que, ese día, había experimentado algo diferente. No se trataba solo de ayudar a una madre y su hija. Se trataba de conectarse con algo más grande, algo que había ignorado durante mucho tiempo, la humanidad en las pequeñas acciones, en los momentos cotidianos que pasan desapercibidos, pero que tienen el poder de transformar vidas, incluida la suya. Rubén se recostó en el coche, aún esperando al seguro que, como de costumbre, tardaba más de lo previsto. Tomó un largo sorbo de su botella de agua, pero la frescura del líquido apenas parecía aliviar el calor que sentía. No era solo el calor externo, el sol abrasador de Madrid que quemaba el asfalto y hacía que el aire pareciera pesado. Era algo más profundo, algo que ardía internamente. Sus pensamientos volvían continuamente a esa breve, pero impactante interacción con Lucía y Sofía dentro de la tienda. No podía apartar la imagen de la niña sosteniendo el paquete de galletas, su expresión oscilando entre la esperanza infantil y la precoz comprensión de una realidad que no debería ser familiar para una niña de su edad. Sentado allí, con el mundo a su alrededor siguiendo su curso, Rubén sintió una inquietud que no lograba explicar. Era una incomodidad nueva, algo a lo que no estaba acostumbrado. En su vida, todo siempre había sido cuestión de resolver problemas rápidamente, de tomar decisiones sin dudar, de usar los recursos a su disposición para arreglar cualquier inconveniente. Pero aquella tarde, ante algo tan simple como un paquete de galletas, se vio reflexionando sobre lo distante que estaba de realidades como la de Lucía y Sofía. Él, que nunca había tenido que contar monedas, jamás había tenido que elegir entre una necesidad y un deseo. Era casi como si, por breves instantes, se hubiera visto obligado a ver el mundo con otros ojos, ojos de escasez, de renuncia. Miró su móvil, revisando si había algún mensaje o actualización del seguro, pero su mente seguía anclada en esa tienda, en ese momento. ¿Qué significaba aquello? Pagó por esas compras sin esperar nada a cambio, sin ninguna intención de prolongar la interacción. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Era como si ese pequeño gesto hubiera despertado preguntas que hacía mucho tiempo evitaba hacerse. Hasta ese momento, Rubén creía que su éxito, su seguridad financiera y su lujoso estilo de vida eran lo que le daban sentido a su existencia. Pero ahora, se sentía incómodo. ¿Era posible que algo tan simple, tan mundano como pagar por un paquete de galletas, lo hubiera afectado de esa manera? De vuelta a su rutina, Rubén trató de seguir adelante como si aquella tarde no hubiera dejado ningún impacto duradero. Volvió al trabajo, a las reuniones que exigían toda su atención, y a la constante presión que venía con el éxito empresarial. Sin embargo, esa imagen, la madre avergonzada y la hija sosteniendo el paquete con expectación, seguía apareciendo en su mente, especialmente en los momentos de silencio, cuando se permitía relajarse, aunque fuera brevemente. Intentó ignorarlo, como hacía con todo lo que le incomodaba, pero la verdad era que ese breve intercambio dentro de la tienda parecía haber encendido algo que no podía apagarse fácilmente. Unos días después, mientras Rubén estaba en su oficina, ocupado con correos electrónicos y planes para la semana,
su móvil sonó. Era un número que no reconocía. Pensó en ignorarlo, como haría normalmente, pero por alguna razón, algo lo hizo contestar. Al otro lado de la línea, una voz simpática lo saludó. Era la dependienta de la pequeña tienda donde había comprado la botella de agua aquella tarde. Señor Rubén, ¿cómo está? Perdón por molestarlo, pero quería avisarle que las compras que pagó para la señora Lucía ya fueron entregadas en su casa. Ella dejó un agradecimiento con el número de teléfono, por si quiere hablar con ella. Rubén se quedó en silencio por unos instantes. El simple hecho de escuchar el nombre de Lucía y su hija trajo de vuelta todas las sensaciones de aquella tarde. Dudó, sin saber exactamente qué hacer con esa información. ¿Por qué se sentía tan vacilante? Era solo una llamada telefónica, una oportunidad para agradecer o tal vez recibir un agradecimiento, pero algo lo detenía. No quería parecer entrometido, y tampoco quería que Lucía pensara que esperaba algo a cambio por su amabilidad. Rubén nunca había sido el tipo de persona que prolongaba interacciones basadas en actos de caridad, mucho menos con extraños. Y, sin embargo, había una curiosidad creciente dentro de él. ¿Por qué aquella interacción lo había tocado tanto? Después de unos minutos de indecisión, Rubén decidió llamar. Tomó el número que la dependienta le había dado y, antes de que pudiera cambiar de opinión, marcó. El teléfono sonó solo una vez antes de ser atendido. Al otro lado, Lucía respondió con una risa ligera y sorprendida. «¿Hola?» «Señor Rubén», dijo, sin ocultar el asombro en su voz. Él se quedó momentáneamente sin palabras, algo nervioso, lo cual no era común para alguien que manejaba negociaciones complejas y presentaba proyectos de millones de euros. «Sí, soy yo», respondió, tratando de sonar casual, aunque su tono revelaba un leve nerviosismo. «Solo quería saber si las compras llegaron bien. No quería molestar, pero pensé en llamar». La suave risa de Lucía resonó al otro lado de la línea, lo que de alguna manera lo tranquilizó. «Sí, llegaron, sí. Muchas gracias de nuevo. Realmente no tenía que hacer eso, pero estamos muy agradecidas». Su voz era sincera, cargada de una gratitud que parecía ir más allá de las palabras. Rubén sintió un nudo en la garganta, algo que no sabía cómo procesar. Era como si, de repente, estuviera frente a una emoción que no podía explicar. Era gratitud, sí, pero también era algo más profundo. Tal vez era la percepción de que, por un breve momento, había formado parte de la vida de alguien de una manera que iba más allá de sus interacciones cotidianas y transacciones financieras. La conversación entre ellos fue breve, pero no sin significado. Aunque el diálogo fue simple, había un peso emocional que impregnaba cada palabra. Lucía, aunque agradecida, todavía parecía un poco desconcertada por la generosidad inesperada de Rubén. Y él, por su parte, sentía que había algo más en esos pocos minutos que pasaron al teléfono. Había una conexión allí, algo que iba más allá del acto de comprar galletas o de ayudar en una situación temporal. Rubén colgó el teléfono con una sensación extraña, una mezcla de satisfacción e incomodidad. Mientras se quedaba allí, en el silencio de su oficina, mirando la pantalla del ordenador, Rubén se dio cuenta de que esa pequeña interacción había dejado una marca en él. Era más que un simple gesto de amabilidad. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se hubiera permitido salir de su burbuja de privilegio y vislumbrar la realidad de otras personas, una realidad llena de dificultades y decisiones que él nunca tuvo que enfrentar. Ese intercambio rápido de palabras con Lucía le hizo darse cuenta de cuánto carecía su vida, por más exitosa que fuera, de significado en áreas que ni siquiera sabía que existían. Rubén se recostó en la silla y miró por la ventana de su oficina, con la ciudad de Madrid extendiéndose ante él, con sus altos edificios y el tráfico incesante. Pero en ese momento, no pensaba en su próxima reunión, ni en los proyectos en curso. Pensaba en Lucía y Sofía. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un deseo genuino de hacer más, de involucrarse más, de entender más.
Había algo en esta historia que no estaba cerrado, y Rubén sabía, aunque de manera vaga, que ese no sería el último encuentro entre ellos. Después de unos minutos de indecisión, Rubén decidió llamar. Tomó el número que la dependienta le había dado y, antes de que pudiera cambiar de opinión, marcó. El teléfono sonó solo una vez antes de ser atendido. Al otro lado, Lucía respondió con una risa ligera y sorprendida. «¿Hola?» «Señor Rubén», dijo, sin ocultar el asombro en su voz. Él se quedó momentáneamente sin palabras, algo nervioso, lo cual no era común para alguien que manejaba negociaciones complejas y presentaba proyectos de millones de euros. «Sí, soy yo», respondió, tratando de sonar casual, aunque su tono revelaba un leve nerviosismo. «Solo quería saber si las compras llegaron bien. No quería molestar, pero pensé en llamar». La suave risa de Lucía resonó al otro lado de la línea, lo que de alguna manera lo tranquilizó. «Sí, llegaron, sí. Muchas gracias de nuevo. Realmente no tenía que hacer eso, pero estamos muy agradecidas». Su voz era sincera, cargada de una gratitud que parecía ir más allá de las palabras. Rubén sintió un nudo en la garganta, algo que no sabía cómo procesar. Era como si, de repente, estuviera frente a una emoción que no podía explicar. Era gratitud, sí, pero también era algo más profundo. Tal vez era la percepción de que, por un breve momento, había formado parte de la vida de alguien de una manera que iba más allá de sus interacciones cotidianas y transacciones financieras. La conversación entre ellos fue breve, pero no sin significado. Aunque el diálogo fue simple, había un peso emocional que impregnaba cada palabra. Lucía, aunque agradecida, todavía parecía un poco desconcertada por la generosidad inesperada de Rubén. Y él, por su parte, sentía que había algo más en esos pocos minutos que pasaron al teléfono. Había una conexión allí, algo que iba más allá del acto de comprar galletas o de ayudar en una situación temporal. Rubén colgó el teléfono con una sensación extraña, una mezcla de satisfacción e incomodidad. Mientras se quedaba allí, en el silencio de su oficina, mirando la pantalla del ordenador, Rubén se dio cuenta de que esa pequeña interacción había dejado una marca en él. Era más que un simple gesto de amabilidad. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se hubiera permitido salir de su burbuja de privilegio y vislumbrar la realidad de otras personas, una realidad llena de dificultades y decisiones que él nunca tuvo que enfrentar. Ese intercambio rápido de palabras con Lucía le hizo darse cuenta de cuánto carecía su vida, por más exitosa que fuera, de significado en áreas que ni siquiera sabía que existían. Rubén se recostó en la silla y miró por la ventana de su oficina, con la ciudad de Madrid extendiéndose ante él, con sus altos edificios y el tráfico incesante. Pero en ese momento, no pensaba en su próxima reunión, ni en los proyectos en curso. Pensaba en Lucía y Sofía. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un deseo genuino de hacer más, de involucrarse más, de entender más. Había algo en esta historia que no estaba cerrado, y Rubén sabía, aunque de manera vaga, que ese no sería el último encuentro entre ellos. Algunas semanas habían pasado desde la breve, pero significativa, llamada con Lucía. Rubén seguía inmerso en su rutina de reuniones, plazos y decisiones importantes, pero algo dentro de él había cambiado. Se encontraba distraído en momentos que antes pasaban desapercibidos. La imagen de Lucía y Sofía, esa escena tan simple en la tienda, y el breve intercambio de palabras por teléfono no salían de su mente. ¿Por qué esas personas lo habían afectado tanto? Rubén, que siempre había tenido una vida resuelta en términos prácticos, nunca pensó que algo tan pequeño podría provocar un cambio tan grande en su perspectiva. Pero lo que no podía ignorar era la persistente sensación de que aún había algo inconcluso en esa historia. Mientras conducía de regreso del trabajo una tarde, tras otro día lleno de decisiones importantes y problemas que resolver, Rubén decidió hacer un desvío. Algo lo llevó a pasar por la misma calle donde estaba la tienda en la que había encontrado a Lucía y a su hija. No tenía planes específicos,
Tal vez solo fuera curiosidad o un deseo inconsciente de volver a ver a aquellas dos personas que tanto lo habían marcado. Al doblar la esquina, sus ojos captaron inmediatamente una figura familiar. Allí estaba Lucía, parada frente a la tienda, sosteniendo la mano de Sofía. No parecían estar comprando, sino esperando. ¿A quién? ¿O por qué? Rubén sintió un impulso inmediato de detener el coche. Era como si el destino estuviera interviniendo nuevamente, forzando otro encuentro que él no había planeado, pero que, de alguna manera, sabía que tenía que suceder. Estacionó el coche junto a la acera y salió, sin saber exactamente qué decir. Mientras se acercaba, su mente estaba llena de posibilidades, pero al mismo tiempo, una extraña calma lo invadió. Sabía que estaba a punto de hacer algo importante. Lucía, la llamó con una voz más alta de lo que pretendía, pero con un tono amistoso. Lucía se dio la vuelta rápidamente, y la expresión de sorpresa en su rostro era clara. No esperaba volver a verlo, mucho menos allí, en ese momento. Sus ojos bien abiertos y la mano firme sosteniendo la de Sofía revelaban una mezcla de sorpresa y cautela. Sofía lo miró, reconociéndolo de inmediato, y esbozó una pequeña sonrisa tímida, como si el encuentro inesperado le recordara algo bueno. Rubén se detuvo por un segundo, aún procesando lo que quería decir. No era bueno improvisando cuando se trataba de asuntos personales. En los negocios, todo era calculado, cada palabra bien pensada, cada acción cuidadosamente planificada. Pero allí, frente a Lucía y Sofía, se sentía fuera de su zona de confort. He estado pensando en ti y en Sofía, comenzó, sintiendo una ligera tensión en su voz. Mencionaste que estabas enfrentando algunas dificultades, y he estado pensando mucho en eso desde que nos encontramos. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Tengo algunos negocios, y estamos contratando. No sé si te interesaría. Lucía lo miró con desconfianza, y esa reacción no lo sorprendió. Había vivido tantas dificultades que una propuesta de alguien a quien apenas conocía, un hombre con evidente poder financiero, fácilmente podía interpretarse con reservas. Era comprensible. En su mente, la ayuda de él con las compras ya había sido algo inesperado, un gesto que casi rechazó por orgullo. Ahora, la idea de aceptar una oportunidad de trabajo ofrecida por él parecía aún más complicada. ¿Qué quería a cambio? ¿Cuál sería el verdadero motivo detrás de su oferta? Me encantaría, pero... Lucía comenzó a hablar y rápidamente vaciló, bajando la mirada. El miedo a no estar a la altura, a no ser capaz de cumplir con las expectativas, era palpable en su voz. Nunca he trabajado en algo grande. No sé si podría con algo así. Sus palabras eran vacilantes, cargadas de inseguridad. Rubén percibió que aquello no era un simple rechazo. Era un reflejo de las batallas internas que luchaba a diario, de las dudas sobre sí misma, sobre lo que merecía o era capaz de hacer. Rubén sonrió, una sonrisa amable, que esperaba aliviar a la evidente tensión en el rostro de Lucía. Lo entiendo, dijo con una voz baja y tranquila. Y no espero que tengas experiencia en algo grande. Lo que te estoy ofreciendo es una oportunidad, no una obligación. Creo que todos tienen algo que ofrecer, y estoy seguro de que tú puedes encontrar tu lugar. Hizo una pausa, observando cómo las palabras aún pesaban sobre ella. ¿Por qué no hablamos de ello? Sin presión. Solo para ver cómo te sientes. Si no es para ti, está bien, pero realmente creo que vale la pena intentarlo. Lucía lo miró con una mezcla de incertidumbre y sorpresa. Algo en su tono la desarmó. Estaba acostumbrada a la desconfianza, a los rechazos, a las puertas cerradas. Pero Rubén no parecía exigirle nada. Ofrecía una oportunidad sin pedir nada a cambio, y eso era algo raro en la vida de Lucía. Sus ojos se volvieron hacia Sofía, que observaba todo en silencio, su expresión mostrando una mezcla de curiosidad y esperanza. Tal vez esa fuera la oportunidad que esperaba,
tal vez fuera el camino para mejorar la vida que llevaba con su hija. Pero al mismo tiempo, el miedo a fracasar, a exponerse a algo nuevo y desafiante, la consumía. No, no lo sé, murmuró Lucía, aún dudosa, pero algo dentro de ella la hizo reconsiderarlo. Había una parte de su mente que gritaba por aceptar la oportunidad. Tal vez fuera el instinto de supervivencia, o tal vez fuera el deseo de ofrecer algo mejor para Sofía. Y entonces, con un suspiro profundo, asintió. «Podemos hablar», dijo casi en un susurro, pero lo suficiente para que Rubén notara la batalla interna que había ganado. «Pero no prometo nada». Rubén sonrió una vez más, aliviado por su respuesta. No esperaba promesas ni garantías. Todo lo que quería era que le diera una oportunidad, tanto a él como a sí misma. «Eso es todo lo que pido», respondió con una amabilidad que hizo que Lucía se relajara un poco más. «Quedemos para tomar un café y hablar con calma. No tienes que decidir nada ahora». Mientras se despedían, Rubén sintió que había dado un paso importante, tanto para Lucía como para él mismo. Esa simple propuesta era más que una oferta de trabajo. Era la oportunidad de cambiar el rumbo de una vida que, hasta ese momento, parecía llena de barreras infranqueables. Sabía que el camino de Lucía estaría lleno de desafíos, y tal vez ella nunca había pensado que alguien como él pudiera abrirle una puerta. Pero, en ese momento, Rubén sentía que estaba exactamente donde debía estar. El día fijado para la entrevista llegó más rápido de lo que Lucía esperaba. Se vistió con lo mejor que tenía, una ropa sencilla, pero que le daba una sensación de seguridad, aunque por dentro hubiera una tormenta de inseguridades y nerviosismo. Al llegar frente al restaurante de Rubén, se sintió intimidada por la elegancia del lugar. La fachada sofisticada y moderna parecía de otro mundo, un mundo del que Lucía nunca imaginó formar parte. Se detuvo por un momento, sintiendo su corazón acelerarse. El miedo a no estar a la altura de la situación la hizo, por unos segundos, considerar la idea de darse la vuelta e irse. Pero entonces, la imagen de Sofía vino a su mente. Lucía sabía que esta oportunidad podía cambiarlo todo para las dos. No era solo una entrevista de trabajo, era una oportunidad de reescribir su propia historia, de demostrar que ella era capaz, aunque el mundo a su alrededor insistiera en decirle lo contrario. Con un profundo suspiro, Lucía reunió todo el coraje que tenía y entró al restaurante. La recepcionista la recibió con una sonrisa formal, pero acogedora, y la guió a un área más privada, donde Rubén la esperaba. Cuando Rubén la vio entrar, pudo notar el nerviosismo estampado en su rostro. Sus hombros estaban tensos, los pasos demasiado cuidadosos, como si cada movimiento tuviera que ser calculado para evitar cualquier error. Sabía que, para Lucía, estar allí no era fácil, e hizo todo lo posible para intentar aliviar el peso de esa ansiedad. «Lucía, es un placer verte», dijo con una sonrisa amigable, extendiendo la mano para recibirla. El tono de su voz era cálido, por un breve instante, Lucía sintió que el hielo se rompía. Sonrió levemente, pero el nerviosismo aún estaba presente en sus ojos. «¿Te gusta cocinar, no es así?», Rubén preguntó, sabiendo muy bien la respuesta. Ya había notado cuánto significaba la cocina para ella desde la primera conversación, pero quería escucharlo directamente de Lucía, pues sabía que, a veces, hablar sobre lo que amamos puede traer un poco de tranquilidad. Lucía, aún tímida, asintió. «Sí», respondió con una voz suave. «Mi abuela me enseñó cuando era pequeña. Para mí, cocinar siempre ha sido una forma de encontrar paz». Las palabras de Lucía eran simples, pero cargaban un peso emocional que no pasó desapercibido para Rubén. Se dio cuenta de que la cocina, para ella, no era solo un trabajo o una habilidad práctica. Era algo que la conectaba con sus raíces, con sus recuerdos, tal vez incluso con el amor y el cariño de una época más sencilla, donde la vida, aunque difícil, parecía menos opresiva. «Eso es maravilloso», dijo Rubén, sinceramente impresionado. «Vamos a la cocina entonces. Quiero que te sientas libre para hacer lo que amas».
No lo pienses como una entrevista tradicional. Hoy se trata de que hagas lo que mejor sabes hacer. Mientras caminaban hacia la cocina, el espacio se reveló imponente y sofisticado. Para Lucía, aquel ambiente era casi intimidante, con todos los equipos brillando bajo las luces claras, la organización impecable y la precisión del lugar que parecía gritar profesionalismo. Nunca había visto algo parecido. La cocina de su abuela era modesta, con utensilios sencillos y pocos ingredientes, pero era donde había aprendido a hacer magia con lo que tenía. Lucía respiró hondo y recordó las palabras que su abuela siempre repetía: cocinar no es sobre los ingredientes que tienes, sino sobre el amor que pones en lo que haces. Rubén se alejó un poco, dejando a Lucía sola con sus pensamientos y la cocina a su alrededor. Sabía que necesitaba ese momento para ambientarse, para conectarse con el espacio antes de empezar. Desde una esquina, la observaba en silencio. Lo que más le impresionaba era la manera en que se movía por la cocina, la delicadeza con la que elegía los ingredientes, el cuidado en cada gesto, aunque sus manos aún temblaran ligeramente de nerviosismo. Para Lucía, cada corte, cada movimiento en el fogón era una extensión de su alma, y Rubén, acostumbrado al frenético ritmo de los negocios, quedó admirado por la serenidad que ella traía al ambiente. Lucía decidió preparar un plato especial, algo sencillo, pero que cargaba profundos recuerdos. Era una receta que su abuela le había enseñado, un plato que, aunque no era elaborado, estaba lleno de significado para ella. Mientras cortaba las verduras y movía la sartén con cuidado, su mente viajaba al pasado. Recordaba estar junto a su abuela en la pequeña cocina de su infancia, observando cada movimiento de ella como si fuera una coreografía mágica. El secreto no está en los ingredientes, sino en el amor que pones en la comida, su abuela siempre decía. Ese recuerdo le trajo calidez al corazón de Lucía. De repente, el nerviosismo empezó a disiparse. Rubén seguía observando, impresionado por la concentración de Lucía. Había algo en la forma en que cocinaba que él nunca había visto antes. Era como si cada ingrediente, cada movimiento, llevara una historia, una emoción profunda. No era solo técnica, era pura emoción. Cuando el plato estuvo finalmente listo, Lucía lo colocó delante de Rubén, aún tímida, pero con una expresión de alivio por haber llegado hasta allí. Rubén tomó el tenedor con cuidado y probó el primer bocado. Cerró los ojos por un momento, saboreando cada detalle del plato. Cuando los abrió de nuevo, una amplia sonrisa iluminaba su rostro. «Está delicioso, Lucía», dijo con una sinceridad que hizo que su corazón latiera más rápido. «Tu comida tiene alma». Las palabras de Rubén la golpearon con una fuerza inesperada. Era más que un elogio común. Él había logrado entender lo que ese plato representaba para ella, todos los recuerdos, todas las emociones que ponía en cada detalle. Lucía sintió que sus mejillas se ruborizaban, y por un instante, una ola de orgullo recorrió su cuerpo. Lo había logrado. Contra todas sus inseguridades, sus miedos al fracaso, había conseguido impresionar a alguien que, hasta hacía poco, era un completo extraño, pero que ahora parecía ser un punto de inflexión en su vida. Rubén, aún saboreando el plato, la miró con brillo en los ojos. «Este es el tipo de comida que la gente recuerda», dijo él, «porque está hecha con el corazón». Los primeros días de Lucía en el restaurante de Rubén fueron una mezcla de entusiasmo e inseguridad. La cocina del restaurante era un mundo aparte, algo que jamás habría imaginado estar experimentando. Cada detalle, cada utensilio reluciente, la impecable organización, la precisión exigida, todo la ponía nerviosa. Era como si cada uno de sus pasos fuera evaluado, cada movimiento una prueba de si merecía o no estar allí. Incluso las tareas más sencillas parecían intimidantes al principio, y el miedo a cometer un error la mantenía siempre tensa, como si estuviera a punto de tropezar en cualquier momento. Pero había algo dentro de Lucía, una llama que nunca había permitido brillar completamente hasta ese momento. Tenía una pasión por la cocina que nadie podría arrebatarle. Todos los días, al entrar en la cocina, sentía el peso de las expectativas,
pero también el amor que siempre había tenido por el arte de cocinar. Se aferraba a ese sentimiento, al recuerdo de su abuela, a los platos sencillos que preparaba con tanto esmero en su infancia. Y fue ese amor lo que empezó a transformar su trabajo. A medida que pasaban los días, su inseguridad inicial fue dando paso a una confianza silenciosa. Poco a poco, Lucía fue acostumbrándose al ambiente, al intenso ritmo de la cocina, a las exigencias de los clientes y a la constante presión por hacerlo todo perfecto. Con el tiempo, sus compañeros de trabajo comenzaron a notar el talento especial de Lucía. No era solo la forma en que preparaba los platos, sino el amor que ponía en cada detalle. Los clientes, que muchas veces ni sabían quién estaba detrás de sus comidas, empezaron a pedir esos platos específicos que tenían un sabor diferente, algo más auténtico, más casero, como si la comida hubiera sido hecha con cariño por alguien que realmente se preocupaba por lo que hacía. Eso era lo que diferenciaba a Lucía de los demás. No cocinaba solo con técnica, lo hacía con el alma. Y esa diferencia empezaba a ser notada por todos, incluido Rubén. Rubén, que lo observaba todo desde la distancia, no podía dejar de admirar el crecimiento de Lucía. Veía en ella algo que rara vez encontraba en otras personas, una pasión que trascendía el trabajo. Lucía estaba lejos de ser una cocinera común. Lo que hacía iba más allá de una comida, era como si cada plato contara una historia, como si cada ingrediente tuviera un significado mayor. Y a medida que pasaban las semanas, Rubén comenzó a darse cuenta de que su admiración por Lucía no era solo profesional. Había algo más. Estaba fascinado por su determinación silenciosa, por la fortaleza que mostraba en medio de las dificultades. Lucía era alguien que cargaba con sus luchas personales con una dignidad que Rubén nunca había visto antes, y eso lo impresionaba profundamente. Lucía, por su parte, también empezó a notar algo diferente en Rubén. Al principio, lo veía solo como un hombre de negocios, alguien con mucho más poder y dinero del que ella jamás tendría. Era el responsable de darle la oportunidad de trabajar allí, y por eso, Lucía se sentía agradecida. Pero, con el tiempo, comenzó a ver más allá de eso. Rubén no era solo un empresario exitoso. Había en él una bondad genuina, algo que no había esperado. No estaba allí solo como su jefe. Rubén era alguien que realmente se preocupaba, alguien que ofrecía apoyo y comprensión de manera discreta, sin hacer que Lucía se sintiera inferior o en deuda. Las interacciones entre ellos, al principio formales y breves, empezaron a cambiar de tono. Rubén se sentía más cómodo en la compañía de Lucía, y ella, por su parte, comenzaba a relajarse en su presencia. Había una confianza mutua que iba creciendo, algo que iba más allá de la relación laboral. Cada día que pasaba, ambos se daban cuenta de que había más cosas que los unían de lo que habían pensado al principio. Lucía, con su humildad y talento, empezaba a ver a Rubén no como el hombre poderoso que temía al principio, sino como alguien que también cargaba con sus propias complejidades. Una tarde, después del servicio más agitado, Rubén entró en la cocina y encontró a Lucía experimentando con nuevos platos. El equipo ya se había ido, y ella estaba sola, con la cabeza baja, concentrada en un plato que preparaba con cuidado. Él se quedó allí parado por un momento, simplemente observándola. No era solo que cocinaba bien, sino la manera en que se dedicaba a cada plato. Era como si estuviera en un mundo propio, donde los problemas y las inseguridades no podían alcanzarla. Lucía parecía estar en paz cuando cocinaba, y Rubén sintió que, al observarla, estaba presenciando algo especial. ¿De verdad amas lo que haces? ¿No es así?, le preguntó, rompiendo el silencio con una sonrisa en el rostro. Lucía se detuvo por un momento, sin saber si él la estaba elogiando o solo observando con curiosidad. Ella le devolvió la sonrisa, una sonrisa tímida, y volvió su atención al plato. La pregunta casual de Rubén la hizo reflexionar por un instante. Cocinar no era solo un trabajo para ella, era mucho más que eso. Sí, respondió con una ligereza en la voz que Rubén no le había escuchado antes. Cocinar me conecta con quién soy.
Con mis raíces. Rubén asintió, y en ese momento sintió que había comprendido algo importante. La comida de Lucía tenía más que sabor, llevaba recuerdos, historias, emociones. Eso era lo que la hacía tan especial. Su pasión no estaba en crear platos sofisticados o en impresionar a los clientes más exigentes. Su pasión venía de un lugar mucho más profundo, un lugar de amor y de pertenencia, un lugar donde se conectaba con su abuela, con sus recuerdos de infancia, con todo lo que la hacía ser quien era. ¿Sabes?, dijo Rubén, acercándose un poco más, eso es lo que la gente percibe en tu comida. No es solo el sabor o la presentación. Es el sentimiento que pones en ella. La gente puede sentirlo. Lucía se sonrojó ligeramente, un poco sorprendida por el comentario. Nunca había pensado que algo tan íntimo, tan personal, pudiera ser percibido por otras personas. Para ella, cocinar siempre había sido algo natural, casi como respirar. Pero escuchar a Rubén reconocer eso la hizo sentirse vista de una manera que nunca había experimentado antes. Solo, intento hacer lo que sé, dijo ella humildemente. Rubén negó con la cabeza, sonriendo. Haces mucho más que eso, Lucía. Y la gente lo nota. Por eso estás aquí. Había un brillo en los ojos de Rubén que la hizo darse cuenta de que él no estaba hablando solo de su talento en la cocina. Estaba viendo algo en ella, algo que iba más allá de sus habilidades, algo profundamente ligado a su esencia. Y eso hizo que Lucía se sintiera más conectada con él, de una manera que no había previsto. Rubén sabía, desde el momento en que observó a Lucía en la cocina por primera vez, que había algo especial en ella. Había algo en su manera de cocinar, en la dedicación que ponía en cada plato, que trascendía el simple acto de preparar una comida. No era solo técnica o habilidad, era una conexión profunda con sus raíces, algo que los clientes percibían, aunque no supieran por qué. La comida de Lucía tenía una historia, un alma, y eso era algo raro de encontrar. Con el tiempo, mientras el restaurante prosperaba y los elogios seguían llegando, Rubén comenzó a imaginar algo más grande. Sabía que el siguiente paso no era solo expandir el restaurante, sino hacer algo nuevo, algo que reflejara el talento de Lucía de una manera que ninguno de los dos podía prever. Un día, mientras discutían nuevos platos en la cocina después del servicio, Rubén sintió que había llegado el momento. Miró a Lucía, que estaba concentrada en probar combinaciones de ingredientes. El brillo de dedicación en sus ojos no pasaba desapercibido. Había algo en ella, una chispa que no se apagaba ni en los días más difíciles, ni cuando la presión aumentaba. Lucía era incansable, pero sobre todo, estaba apasionada. Rubén sabía que, si quería hacer algo verdaderamente significativo, tendría que involucrar a Lucía de una manera que fuera más allá de una simple relación de trabajo. Necesitaba hacerla parte esencial del proyecto. Lucía, he estado pensando en algo, dijo él, casi casualmente, mientras la observaba darle los toques finales a un plato que estaba probando. Su voz era tranquila, pero había una intensidad en sus ojos que sugería que lo que venía a continuación no era solo una idea pasajera. Lucía lo miró, curiosa, dándose cuenta de que algo importante estaba por decirse. He pensado en abrir un nuevo restaurante, continuó él, haciendo una pausa dramática, como si esperara su reacción. Lucía dejó de hacer lo que estaba haciendo, con la cuchara aún en las manos, y se volvió completamente para mirarlo. ¿Un nuevo restaurante? No supo qué decir de inmediato. La idea de que Rubén abriera otro restaurante tenía sentido, era exitoso, tenía experiencia y los recursos para hacerlo. Pero su curiosidad aumentó a medida que él continuaba hablando. Pero no sería solo otro restaurante, dijo Rubén, dando un paso más cerca, sus ojos brillando con entusiasmo. Estaba claramente emocionado con la idea, y Lucía pudo sentir la energía vibrante en sus palabras. Quiero que este restaurante sea diferente. Quiero que tenga una esencia, una historia. Y quiero que tú seas parte de esto. Quiero que seas mi socia. Lucía se quedó congelada.
La palabra «socia» resonó en su mente como una campana que no podía silenciar. ¿Socia? ¿Cómo podía ser posible? La idea parecía tan distante de su realidad, como si acabara de escuchar algo imposible. Ella, que hasta hace poco apenas podía mantenerse a sí misma y cuidar de su hija, ahora estaba siendo invitada a ser socia en un nuevo restaurante. Al principio, parecía un sueño imposible, una broma que no podía comprender. Yo, no sé si estoy lista para algo tan grande, tartamudeó, la confusión clara en su voz. Lucía miró a Rubén, aún procesando lo que acababa de decir. Sinceramente, yo nunca pensé que algo así fuera posible, confesó, con una voz temblorosa. El miedo al fracaso, a no estar a la altura de las expectativas, la invadía. Siempre había sido modesta, nunca había pensado en sí misma como alguien capaz de dirigir un negocio, mucho menos como socia de alguien como Rubén, un empresario exitoso con tanta experiencia. Yo solo soy una cocinera, dijo casi sin darse cuenta, como si eso justificara la duda que crecía dentro de ella. Pero Rubén no estaba dispuesto a dejarla hundirse en esas dudas. Sabía que Lucía tenía un potencial que ella misma aún no había logrado ver. Y más que eso, sabía que lo que estaban construyendo juntos no se trataba solo de comida, se trataba de contar historias, de crear experiencias únicas. Con su habitual sonrisa alentadora, se acercó más a ella, y con un tono firme pero acogedor, dijo: «Tienes talento, Lucía. Las personas no vienen al restaurante solo para comer. Vienen porque aman tu comida, porque toca algo dentro de ellas. No es solo técnica, es pasión. Es algo que pones en cada plato, y eso es lo que marca la diferencia». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asimilaran. «Con mi experiencia en los negocios y tu pasión por la cocina, podemos crear algo realmente especial. Algo que vaya más allá de lo que ya existe. Podemos crear un lugar donde la gente venga no solo a alimentarse, sino a conectarse. Y eso solo es posible si lo hacemos juntos». Rubén estaba siendo sincero, y su voz reflejaba una confianza que Lucía aún estaba aprendiendo a encontrar dentro de sí misma. Lucía permaneció en silencio, luchando contra las oleadas de emoción que la invadían. Por un lado, el miedo seguía presente. Temía fracasar, temía decepcionar a Rubén, temía que todo esto fuera demasiado grande para ella. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a agitarse, una pequeña voz, una chispa de esperanza, de coraje. En los últimos meses, había demostrado que era capaz de más de lo que alguna vez había imaginado. Había superado desafíos que antes parecían insuperables, y cada plato que servía, cada sonrisa que recibía de los clientes, era un recordatorio de que tenía algo especial. Rubén observó la lucha interna de Lucía, y sabiendo que necesitaba tiempo, extendió la mano y le tocó suavemente el brazo, un gesto de apoyo. «No espero que decidas ahora», dijo suavemente. «Quiero que lo pienses. No es una decisión que debas tomar de inmediato. Pero quiero que sepas que puedes hacerlo. Y, sea cual sea tu elección, estaré a tu lado». Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, tocaron algo profundo en Lucía. Lo miró, y por un momento, todas sus dudas y temores parecieron retroceder, aunque fuera temporalmente. «Yo, lo pensaré», respondió ella, su voz aún insegura, pero ahora con una nota de esperanza. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar su vida por completo. Pero, por primera vez, sentía que tal vez, solo tal vez, sería capaz de aceptar ese desafío. Mientras Rubén sonreía, aliviado por haber plantado esa semilla, Lucía sentía el peso de esa oportunidad sobre sus hombros. Era más que una simple invitación a ser socia. Era una oportunidad para construir algo nuevo, para mostrarle al mundo, y a sí misma, que era capaz de mucho más de lo que alguna vez imaginó. Y aunque el miedo seguía presente, también había una creciente emoción, un deseo de demostrar que era posible. Capítulo 8. El inicio de una nueva jornada. Después de semanas exhaustivas de planificación, reuniones y trabajo intenso,
el gran día finalmente llegó. El nuevo restaurante, llamado Sabores de Familia, abrió sus puertas al público por primera vez. El nombre en sí llevaba un peso emocional profundo, elegido para honrar la historia de Lucía y su abuela, cuyo amor por la cocina había pasado de generación en generación. Cada detalle del lugar había sido pensado cuidadosamente, no solo para impresionar a los clientes, sino para crear una experiencia que fuera auténtica y acogedora, algo que reflejara las raíces y los recuerdos de Lucía. El ambiente del restaurante era íntimo y acogedor, como un gran comedor familiar. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas, muchas en blanco y negro, capturando momentos de familias alrededor de mesas abundantes en días felices de celebración. Entre las fotos, había imágenes de la propia familia de Lucía, incluyendo una foto antigua de su abuela en la cocina, con las manos ocupadas preparando un plato. Para Lucía, aquello era más que decoración, era un homenaje, una manera de mantener viva la memoria de su abuela y honrar todo lo que ella le había enseñado. Cada plato del menú contaba una historia, y eso era evidente no solo en el sabor, sino también en las descripciones que acompañaban cada comida. Lucía se había asegurado de incluir platos que eran especiales para ella, desde las recetas simples que su abuela le enseñó cuando aún era una niña, hasta los platos que desarrolló a lo largo de los años, mezclando sabores tradicionales con toques de modernidad. La esencia del restaurante no estaba solo en la comida, sino en la conexión emocional que los clientes podían sentir al probarla. Era como si cada comida los transportara a una época más simple, donde la comida era sinónimo de familia, amor e historias compartidas. La noche de inauguración estaba envuelta en una atmósfera de expectativa palpable. El salón estaba lleno de personas, todas curiosas por descubrir lo que Sabores de Familia tenía para ofrecer. Lucía, aunque nerviosa, también estaba emocionada. Era difícil creer que ese día finalmente había llegado. No hacía mucho tiempo, apenas podía imaginarse cocinando en un restaurante, mucho menos siendo socia de un emprendimiento como ese. Pero allí estaba, el centro de todo, el alma detrás del concepto que comenzaba a tomar vida. Rubén permaneció a su lado durante toda la noche, observando el flujo de los clientes, las expresiones de satisfacción que aparecían con cada bocado, y sobre todo, la reacción de Lucía mientras su sueño tomaba forma. Él la animaba a cada momento, con una sonrisa alentadora o un comentario ligero, recordándole todo el camino que habían recorrido juntos. Sabía cuánto significaba ese momento para ella, y aunque él ya había experimentado mucho éxito en su vida, ver a Lucía florecer en ese entorno lo conmovía profundamente. Lucía caminaba por el salón, revisando cada detalle con una atención casi obsesiva, pero también con un brillo en los ojos. La comida salía perfecta, el servicio era eficiente, y los elogios de los clientes comenzaban a extenderse por el salón como una marea creciente de aprobación. El éxito era inmediato. Los clientes elogiaban no solo los platos, sino también el ambiente acogedor y la historia detrás de cada comida. El restaurante ofrecía algo que muchos otros no podían, una experiencia emocionalmente cargada. No se trataba solo de comer, era como ser transportado a la infancia, a la cocina de la abuela, a los sabores y aromas que evocaban recuerdos olvidados. A medida que avanzaba la noche y los últimos clientes terminaban sus comidas, el cansancio finalmente comenzó a pesar sobre Lucía. Pero era un cansancio bueno, el tipo de agotamiento que viene después de un trabajo bien hecho, una sensación de deber cumplido. Cuando se sirvió el último plato y la cocina comenzó a desacelerar, Lucía se sentó junto a Rubén, que la esperaba en una de las mesas más apartadas, observando el restaurante con una mirada satisfecha y orgullosa. El cansancio era evidente en sus hombros caídos, pero la sonrisa en su rostro era prueba de que, por dentro, estaba vibrando. Suspiró, aliviada, pero con los ojos brillando de emoción. La realización de haber llegado hasta allí era abrumadora. Nunca imaginé que llegaría hasta aquí, dijo con una voz llena de gratitud y algo de incredulidad. Hubo un tiempo en que los sueños de Lucía eran mucho más modestos, limitados a sobrevivir, a cuidar de Sofía y a las pequeñas victorias diarias. Pero ahora, ante ella,
estaba algo mucho más grande de lo que jamás había soñado, un restaurante lleno de clientes satisfechos, un equipo que respetaba su liderazgo y una asociación con Rubén que iba más allá del trabajo. Rubén la miró con una sonrisa tranquila, pero llena de orgullo. Sabía cuánto había luchado Lucía para llegar hasta allí, y ver su crecimiento personal y profesional era, para él, una victoria que iba más allá de los negocios. Esto es solo el comienzo, dijo con la confianza serena de alguien que ya había recorrido muchos caminos de éxito, pero que también entendía el valor de compartir esos momentos con alguien especial. Juntos, podemos llegar mucho más lejos. Lucía lo miró, sintiendo una profunda conexión con él en ese momento. No era solo una asociación comercial, era una travesía compartida, un viaje conjunto que había transformado a ambos. Rubén le había dado la oportunidad de creer en sí misma, algo que nadie antes había hecho. Y ella, a su vez, le había ofrecido a él una nueva visión sobre lo que significaba crear algo con alma, con propósito. Ambos sabían que ese momento era solo el comienzo de una jornada que prometía ser mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Mientras miraba alrededor del restaurante, ahora casi vacío, Lucía sintió una ola de gratitud. No solo por Rubén y por la oportunidad que le había dado, sino por todo, por las luchas que había enfrentado, por las noches en que dudaba de sí misma, por los pequeños momentos de victoria que la habían traído hasta allí. Sabía que había más desafíos por delante, pero en ese momento, sentada junto a Rubén, sintiendo el calor de la realización, estaba lista para enfrentarlos con la cabeza en alto. Y así, aquel encuentro inesperado en el mercado, semanas antes, se transformó en una asociación que no solo cambiaría las vidas de Rubén y Lucía, sino también de todos los que pasaran por Sabores de Familia. Porque, al final, ese restaurante no era solo un lugar para comer, era un lugar donde las historias de vida, amor y lucha se servían en cada plato. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.